Adorabunt Teum omnes reges terre, omnes gentes servientei. Todos los pueblos y naciones y los reyes todos de la tierra vendrán a postrarse ante Él adorándole, porque Él lo ha pedido al Padre, y el Padre que le engendra desde toda la eternidad se lo ha concedido. Postulame ed aboti vigentes hereditatem tuam. Pídemelo y te daré en herencia todas las gentes y pueblos y en posesión los confines de la tierra. Sedevit Dominus Rex in aeternum. Y ese Rey, que es el Señor, se sentará para siempre. Algunas de estas antífonas, el gradual, lo hemos oído ya, cantado con esa caricia que es como el batir de las alas de una tortolita blanca, el vaivén de las olas dulcemente rumorosas en un flujo y reflujo que no cabe en las medidas y compases musicales, que es el gregoriano, que está interpretando este cuarteto magistralmente, porque además no es fácil ninguna misa del Kyrial, pero si hay alguna que entraña una dificultad aún mayor, por ser de las últimas compuestas, es esta de Cristo Rey. Y nos estamos dejando envolver por esa mano de nieve y seda que es la liturgia, que cuando se celebra con la dignidad y la elegancia que requiere, nunca, por supuesto, suficientes para honrar a la Trinidad bienaventurada, pero cuando en nuestras cortas posibilidades humanas tratamos de echar el resto en un día, por ejemplo, como el de hoy, no hace falta más escuela ni casi más exposición de la doctrina. La liturgia habla por sí sola, precisamente porque trasciende nuestras potencialidades cognoscitivas, no solo porque no se entienda el latín, sino porque la belleza supera toda capacidad del entendimiento. Es que no entiendo esa misa, pero usted, desdichado, puede entender a Dios. Si Dios es total literal, si Dios no es para que lo entendamos, es para que lo adoremos y lo amemos. Y en este sentido la liturgia nos envuelve, nos eleva, nos transporta, hoy con estos textos maravillosos, pero un poco difíciles para nuestra manera humana de raciocinar, porque nuestro problema es que nos proyectamos en Dios y claro, así le empequeñecemos en nuestra consideración. ¿Qué rey es este, del que se dice que dominará de un mar a otro y desde el río hasta los confines de la tierra, y al cual adorarán todos los pueblos, doblando la rodilla ante él? ¿Qué rey es este que, habiéndolo pedido a su Padre, Él le ha dado en posesión todos los gentiles? ¿Qué rey es este que se sentará para siempre, como escucharemos mientras comulguemos? ¿Qué rey es este? ¿No puede ser el mismo, aquel cuyo nombre ha sido extirpado hoy de todos los parlamentos y legislaciones? ¿No puede ser el mismo al que aborrecen los políticos y gobernantes, que pretenden darle, pobres ilusos, un mentís con una colección de leyes inicuas, cada vez más aberrantes y animalescas? ¿Qué rey es este que, habiendo muerto por amor, extendiendo sus brazos en el patíbulo de la cruz, ve como esa imagen suya de reconciliación y de paz es retirada de colegios, de ayuntamientos, de las calles,
como si se levantase un grito satánico de odio. No queremos que Cristo reine. ¿Qué rey es este? Que ya no está presente en las familias, que se ha desdibujado del comportamiento de los hombres de esta época. ¿Cómo podemos seguir diciendo que se postrarán ante él todos los reyes y naciones de la tierra, si lo que hacen hoy es lanzar una carcajada apóstata y blasfema contra él? ¿Qué rey es este? Que no nos hace falta en una sociedad avanzada, que decide cuándo nacen sus hijos y cuándo mueren sus ancianos, porque no considera a Dios el Señor de la vida. ¿Cómo podemos creer en Cristo Rey? Todo es una paradoja muy dura para nuestra capacidad perceptiva. Y sin embargo, la clave nos la ha dado el introito, ese cuya dulcedumbre también nos acariciaba los oídos y el alma, mientras el sacerdote decía, musitando las oraciones al pie del altar. Y entonces la escola cantaba así: Dignus est agnus, qui occisus est, accipere virtutem et divinitatem et sapientiam et fortitudinem et honorem. De manera que la fuerza, el honor, la sabiduría, todos los homenajes, todas las pleitesías, todas las muestras de adoración y de filial y obsequioso y agradecido vasallaje de siervos y soldados, las ofrecemos nosotros a un cordero. Y aquí está todo. Y por si fuera poco, ese cordero está degollado. Y aun siendo un cordero degollado, está en pie. He aquí el misterio. Y este es el compendio de todas las misteriosas y adorables paradojas de Cristo Rey. Él siendo león es cordero. Él siendo dueño de la humanidad, le pertenece por derecho de creación, ha salido de sus manos como Dios que es, y por derecho de conquista la ha comprado con su sangre. Aun siendo el dueño de esa humanidad, es el mártir de esa humanidad, al que no solo dimos muerte con nuestros pecados aquella tarde aciaga del Viernes Santo en el Gólgota, sino que seguimos tratando de eliminar generación tras generación. Él, siendo al mismo tiempo el príncipe de la paz, es aquel que nos dice que ha venido a traer la espada y la división, porque cuando se le sigue, entonces se es objeto de persecuciones, de calumnias, de dicterios, de habladurías y de incomprensiones. Cristo es Rey, porque lo pide todo, pero porque lo da todo. Es el Cordero degollado, es la mansedumbre, es la inocencia, es el candor, es la bondad, es el perdón, es la misericordia, es el amor, pero todo eso puesto en pie, no ofrecido con el bienquedismo imperante de lo políticamente correcto. No, es el perdón siempre, es el amor siempre. ¿Y por qué es siempre el amor? Es siempre la verdad y es la vida siempre. Y por eso está puesto en pie. Y a ese Cordero que trae las señales de su pasión, inmarcesibles en su cuerpo glorioso por eternidad de eternidades, los 5 rubíes, trofeos benditos de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, las llagas sacrosantas de su cuerpo adorable, ese Cordero está puesto en pie. O sea, que es la muerte y la vida, es el dolor y es el gozo,
es la pasión, es la gloria. Ese es Cristo Rey. No es el resumen de todas nuestras aspiraciones triunfalistas. Cuando nosotros gritamos, y nos gusta tanto hacerlo, como lo gritaron dando también su sangre por Él, los 10.000 mártires de nuestra cruzada española, esa sangre no puede perderse. O los de la guerra cristera en México, cuando nosotros gritamos ¡Viva Cristo Rey!, no es que estamos expresando el deseo ni elevando la petición de que Él conculque aquí y ahora a sus enemigos, de que liquide a esos que están minando la civilización cristiana, tratando de pulverizar, por ejemplo, nuestra pobre España, porque España o es católica o no lo es. Nosotros no pedimos eso. No odiamos a nadie, ni devolvemos mal por mal, ni queremos eliminar a nadie. Si así fuese, no seríamos siervos de Cristo Rey y no militaríamos gozosos bajo las banderas de su ejército celestial. Cuando nosotros decimos ¡Viva Cristo Rey!, estamos expresando con todo el ardor de nuestros corazones enamorados de Él este deseo. Jesús, dulce y amado Jesús, somete a todos los hombres al suavísimo imperio de tu amor y al dulce yugo de tu santa ley. Vive, sí, vive Cristo Rey, primero en mi corazón, de manera que no te ofenda nunca, de manera que camines siempre por tus senderos de luz y de paz, y vive en las familias, y vive en la juventud, y vive en la educación, y vive en las artes, y vive en los medios de comunicación, y vive en la política, y vive en las empresas y en la economía, y vive en el trabajo del obrero, y vive en las leyes y vive en las instituciones. Esto es decir, viva Cristo Rey. Y esto no es un nacional catolicismo, esto es sencillamente el deseo de la paz, que es, según explican San Agustín y después Santo Tomás de Aquino, la tranquilidad del orden. Y no puede haber un orden benéfico y sereno fuera del cetro de Jesucristo. Todos los demás programas de gobierno y de comportamiento están al fin inficionados por el pecado original. El programa de Cristo es el de las bienaventuranzas. Su carta de navegación, los mandamientos, que son los mismos hoy que ayer, como ayer era también el pecado lo mismo que es hoy. Este es nuestro ejército, esta nuestra bandera, este nuestro Señor y Maestro, este nuestro jefe y caudillo, este nuestro Rey. Y por eso nos gusta llamarle así, Cristo Rey. Y nos gusta gritar así y saludarnos así, ¡Viva Cristo Rey! Porque cuando lo hacemos, recordamos a aquellos 13 obispos, mártires de los sin Dios en la cruzada española, o a las 300 y pico monjitas que cayeron también por defender su fe, muchas de ellas también su virginidad, a manos de aquellos que no soportan la belleza, la inocencia y el buen olor de Cristo, a manos de quienes odian todo lo bueno, porque son agentes de Satanás. Y al gritar ¡Viva Cristo Rey!, recordamos también a aquellos jóvenes, seminaristas o sacerdotes, otros no tan jóvenes, y algunos, bastantes también, muy ancianos, que antes que claudicar de ese Señor celestial, a quien venían sirviendo hacía años, o cuyo cuerpo eucarístico acababan de levantar entre sus manos hacía solo unos pocos meses o semanas, daban
su sangre y su vida por él. ¡Viva Cristo Rey! Ese ha sido el grito que ha levantado España, y solo a ese grito volverá a levantarse hoy. Por muy difícil que nos parezca, según la vemos, postrada en la aberración de un descerebramiento que ya se conforma con todo. De manera que pronto no solo nos harán andar con bozal, sino que aunque nos manden a andar a gatas por la calle, lo haremos e increparemos al que no lo haga, porque nos contagiará de no sabemos qué peste. La del laicismo es la peste que hay que erradicar. Esto es lo que deseó aquel gran pontífice, el Papa Pío XI, cuando en el año 1925 estableció la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, esta que estamos celebrando hoy. Era el momento oportuno, explicaba en la encíclica Quas Primas, con la que instauraba la fiesta litúrgica de la que hablamos. Así como habían sido otros los momentos históricos que imperaron las respectivas festividades, cuando hacía falta robustecer al pueblo fiel contra un peligro común o defenderlo contra los insidiosos ataques de la herejía, o animarlo y encenderlo con mayor frecuencia para que conociese con más devoción algún misterio de la fe. Entonces, así surgieron las festividades de Jesucristo y de la Santísima Virgen María, cuando, por ejemplo, se entibió la reverencia y el culto al Santísimo Sacramento, se instituyó la fiesta del Corpus Christi. ¿Qué nueva fiesta eucarística no habría que repensar hoy, inmersos como estamos en el momento de un grave ataque de Satanás contra la Eucaristía, instaurada casi por completo ya, con no sé qué pretextos imaginarios, la comunión en la mano? También la festividad del Sacratísimo Corazón de Jesús fue instituida cuando las almas, debilitadas y abatidas por la triste severidad de los jansenistas, se habían enfriado y alejado del amor de Dios y de la confianza en Él. Y entonces vino a recalentar la sociedad y la Iglesia el amor y el calor del corazón divino. Ahora, hace un siglo casi, faltan 5 años, escribía esto el Papa, ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo. ¿Para qué? Para poner un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Esta es la verdadera peste. Entonces no se hablaba de virus con nombres que se martillaban miles de veces a través de los medios de comunicación para aterrorizar a la sociedad. Entonces primaban los criterios sobrenaturales y no se cerraban las iglesias, sino que se rezaba más. Juzgamos peste de nuestros tiempos, decía el Papa, al llamado laicismo, con sus errores y abominables intentos. Y esa impiedad no había madurado en un solo día, sino que se incubaba desde hacía mucho tiempo en las entrañas de la sociedad. Este fue el proceso. Primero, negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Segundo, negar a la Iglesia el derecho de enseñar a las gentes y de dirigir a los pueblos para conducirlos a la felicidad eterna. Tercero, y este es uno de los pasos que vemos con amarguísimo dolor que se reproduce hoy, incluso dentro de la Iglesia. Tercero, igualar la religión cristiana con las demás religiones falsas y rebajarla indecorosamente al nivel de estas. Después, someterla al poder civil,
y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y por fin, sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. La traducción de esto es el compendio de todas las herejías. Aquello que desenmascaraba el Papa anterior, San Pío X, con el nombre de modernismo, y a cuyo recidivo hoy asistimos. No faltaron estados, dice el Papa, y hablamos, repetimos hace un siglo, no faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Pobres de estos estados. Y pensar que a los de entonces, ¿quién podía imaginarlo? Después de tanta siembra de sangre, después de tanto fervor de gritos, ¡viva Cristo Rey!, pensar que a estos estados se ha sumado hoy nuestra pobre España. Y los amarguísimos frutos de este alejarse de Cristo por parte de los individuos y naciones podemos contemplarlos a cada paso. Decimos que estamos en la mejor época y aplaudimos y tocamos los violines mientras se hunde el barco. Discordias civiles, codicias desenfrenadas, faltas de paz y unión bajo apariencias de bien público, egoísmo desatado y ciego, solo atento al particular provecho y comodidad, destrucción de la paz doméstica y de la unión familiar, olvido y relajación de los deberes matrimoniales y paterno-filiales, rota la unión y estabilidad de las familias, corrompida la juventud y, en fin, sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad. Este es el cuadro. No podríamos, a riesgo de ser unos desdichados ilusos, pintarlo con colores más vivos, pero sí podemos contraponer a él otro cuadro, menos patente acaso, presentado con menos aparato, porque a su servicio no hay un solo medio de comunicación, ni un altavoz, pero es real. Y es el cuadro de muchas almas que, escondidas, humildes, perseverantes, con constancia y fidelidad, dicen cada día sí a Cristo Rey. Es el cuadro de muchos niños a los que todavía sus padres enseñan a rezar y a acudir a misa, como estos que nos ejemplifican con su comportamiento en el primer banco y vienen desde Gibraltar. Los saludamos con mucho afecto, el mismo afecto con el que saludamos a otros que vienen de Málaga o de Ciudad Real, porque esta asamblea nuestra es cosmopolita ya. Y esto es el reinado de Cristo. Ahí sí está, en familias así, o en jóvenes así, como los que vienen cada domingo aquí. Y aquí anudan noviazgos santos o descubren su vocación sacerdotal o religiosa. Y el trabajador que es constante y eleva su corazón a Dios en medio de su labor, y antes de comenzarla, si puede, ha ido a comulgar cada mañana. Y el enfermo o la abuelita que vive sola y reza en el rosario por la conversión de los pecadores. O el muchacho que en su instituto o en su universidad es un apóstol de Cristo Rey y defiende la verdad. O el misionero que se cansa en las islas remotas por anunciar el Evangelio. O la monja de clausura que hace penitencia en su celda oculta porque nosotros podamos seguir caminando. ¿No es ese el reinado de Cristo? Y no puede eso más que los intentos insistentes de los parlamentarios
por sacar cada día una ley más destructora de la humanidad y de la nación? Porque todo eso pasará, como los que promulgan esas leyes bajarán al sepulcro o serán removidos de la escena con o sin mociones de censura, porque la vida, y Dios sobre todo, pone a cada uno en su lugar. Pero el reinado de Cristo es hermoso, es silencioso, es el de un cordero. Sus balidos son tan tenues y tan humildes que apenas se escuchan, pero cuando ese cordero se pone en pie y se nos muestra como degollado, entonces nos atruena con el rugido de un león, porque en Cristo está el poder y la gloria y la virtud y la sabiduría y la fortaleza y la divinidad. Se postrarán ante Él todos los reyes de la tierra. Oh Señor y Rey mío, ¿cómo no es vuestro reino armado de palillos secos?, le decía Santa Teresa, aquella que se emocionaba y llenaba de gozo espiritual cada vez que en el credo escuchaba esas palabras: cuius regni non erit finis, no tendrá fin su reino. Las escucharemos y las cantaremos ahora, porque yo he de callar ya, poniendo fin a una homilía que viene siendo excesivamente larga, tanto más cuanto que la misa es cantada. Pero de la extensión de mis palabras tiene la culpa la atención y el silencio y la inmovilidad de ustedes. De manera que no les canso más. Basta. Terminemos pidiendo a María Inmaculada, Reina del cielo y de la tierra, Reina de nuestros corazones, que nos dé la fortaleza y la fidelidad para, como hacían nuestros abuelos, como hicieron nuestros mártires españoles, como han hecho tantos y tantos cuyo ejemplo debemos seguir, vivir y morir nosotros también gritando: ¡Viva Cristo Rey! Así sea.